Rafael Correa, Nicolás Maduro. A todos les une un escándalo político. Se investiga si funcionarios de sus gobiernos recibieron sobornos a cambio de conceder obras públicas. Pero ¿cómo funcionaba la trama? Varias constructoras brasileñas pagaban a políticos y ejecutivos de la empresa estatal Petrobras para conseguir obras públicas que otorgaba la compañía. El dinero de los sobornos salía de la propia Petrobras, que inflaba los contratos con las constructoras. Estas movían el dinero por empresas pantalla y cuentas en paraísos fiscales para lavar el dinero antes de que llegaran los sobornados. La trama corrupta no solo se limitó a obras públicas de Brasil, y presuntamente se utilizó para conseguir proyectos millonarios en otros 12 países de Latinoamérica. La investigación del caso Lava Jato aquí en Ecuador podría implicar a más de 100 funcionarios públicos acusados de recibir sobornos en un caso de corrupción que superaría los 300 millones de dólares. Aquí en Ecuador, este megaproyecto en el que participan 2 constructoras investigadas está bajo sospecha. El expresidente Correa lo inaugura con el nombre de Multipropósito Baba. Este periodista de investigación vive amenazado por destapar con esta publicación los escándalos de corrupción política silenciados en su país. Esta obra de Baba fue construida con 3 propósitos. La una era evitar inundaciones, la segunda era generar procesos de riego y la tercera generar energía eléctrica. En realidad, dentro de las prioridades nacionales de construcciones energéticas, Baba ocupaba el puesto número 14, no era esencial. Sin embargo, el Estado ecuatoriano dio paso a esa obra y se gastó 243 millones de dólares en un proyecto millonario pero insignificante. ¿Cómo se adjudicó el proyecto? Baba se le entrega a Odebrecht por un monto de 243 millones de dólares. En el año 2008, Odebrecht es expulsada del Ecuador y quien se hace cargo de esas obras son sus subcontratistas. Y para entonces, su subcontratista en el Ecuador, una de ellas era la empresa OAS. ¿Qué relación tiene el hermano de Correa con OAS? Cuando Odebrecht es expulsada, ¿sí?, la obra se queda al mando de OAS con la subcontratación del hermano del presidente de la República, ¿sí? Entonces ahí existe incluso una anécdota. Se dice que cuando logró el subcontrato para Baba, quien entra manejando una hilera de camiones para iniciar el proyecto es Fabricio Correa, y él nunca lo desmintió. No entendemos cómo es que de alguna manera un proceso que costaba primero 80 millones, luego termina en 243 millones y vaya usted a saber cuál es el precio final de esa obra y si es que ya está efectivamente todos los costos finiquitados. El coste real del proyecto para el gobierno de Ecuador todavía hoy es una incógnita. Los investigadores creen que sirvió para desviar dinero para sobornos. Conseguimos uno de los contratos de la constructora OAS. Aparece una empresa de ingeniería española, DSC Workshop, con la que firma un servicio de consultoría. Le pedimos a este ingeniero que nos lo analice. Aquí hay un Estado que tiene una necesidad. Entonces, la constructora recibe este proyecto, se adjudica el contrato y va a construirlo. Para construirlo primero tiene que hacer el proyecto de detalle. Y cuando hace el proyecto de detalle dice, aquí falta información, no tengo suficiente. Entonces, lo que hace la constructora es buscarse una ingeniería que le resuelva estas deficiencias del contrato. Y de aquí lo que sale es que se hace un proyecto revisado y se le reclama a la propiedad. Entonces, el problema está en que el Estado, en este caso, va a tener que pagar más por todas estas cosas nuevas. Es decir, si la constructora había contratado 100 y los añadidos suman 10, pues estos 10, si los acepta el Estado, va a ser un porcentaje que se va a llevar la ingeniería y, evidentemente, estos 10 se los lleva la constructora. Ese porcentaje en el contrato aparece que es algo más del 12%, ¿no? Un 12,5%. Es un porcentaje muy bueno. O sea, en proyectos de arquitectura e ingeniería nunca se llega a estos valores, a no ser que seas un arquitecto súper reconocido. Lo que pasa es que el riesgo que tiene el contrato es muy alto,
porque estás un año sin ver ninguno de estos dineros. Es decir, tú haces tu trabajo, tú haces la inversión con todo tu personal y con todo el trabajo que tú estás haciendo a nivel de horas, estás financiando la constructora y al final, cuando vas a la constructora y al Estado para poder hacer la reclamación, todo aquello que te acepten lo cobrarás. Lo que no te acepten no lo cobrarás. Entonces, compensan el riesgo con el alto porcentaje. ¿Usted aceptaría el contrato? No, yo no lo hago. Yo no lo acepto. O sea, para que te hagas una idea, nosotros lo que siempre intentamos es cobrar por adelantado. Y aquí estás hablando de que cobras al cabo de un año. Podría perder mucho dinero, pero la empresa española sí firma el contrato. Este hombre, Roberto Trombetta, le explica por qué a los investigadores. El asesor tributario de OAS confiesa que el contrato es ficticio. Asegura que la empresa española simula un trabajo de consultoría para cobrar más de 9 millones de dólares que luego transfiere a sociedades en paraísos fiscales utilizadas para el lavado de dinero. Además, acusa a la ingeniería de participar en otro falso contrato en Perú. Presuntamente, desde aquí habría participado en el lavado de algo más de 15 millones de dólares para sobornos a políticos de Latinoamérica. Quería preguntar por un par de contratos que firmó su empresa en Perú y Ecuador. Sí. Según la declaración de Roberto Trombetta, que era una de las personas, digamos, el operador de transferencias de los sobornos, lo que dice es que DSC Workshop, DSC Group, su empresa, es que además recibió... son empresas, es que además son empresas independientes. Bueno, la persona que firmaba era usted, en el contrato. Sí. Entonces, que recibió, me refiero a dos transferencias, una de 9 millones de dólares y otra de 6 millones de dólares por los dos trabajos, y que posteriormente ese dinero llegó a cuentas de Andorra de empresas offshore, que controlaba este señor, vamos. Pues es que yo con este señor nunca he estado con él. Sí, bueno, no está con él, pero esas transferencias llegaron a sus cuentas, a su empresa, y luego se las transfirieron a otras, ¿o no? Pero no, nosotros vamos. Hemos estado trabajando de la manera habitual como hemos trabajado. Pues recibieron las transferencias, ¿no? Pero no eran esos importes ni muchísimo menos, ¿eh? Si quieres lo puedo enseñar, ¿eh? Tengo los contratos ahí. Pues es que, vamos, de todas formas es que me voy ahora que habíamos quedado para comer. Pero no le llama la atención, por ejemplo, que él diga que su empresa recibe esas cantidades y que los contratos son falsos, que no se hace esos trabajos no se hicieron. Yo lo que me imagino es que, como tú bien dices, si hubiera algo a lo que nos respecta a nosotros que estuviera mal, entonces hubiéramos recibido una citación o nos hubieran preguntado. Bueno, no, es bastante reciente. O sea, que a lo mejor en el futuro viene, pero... pero me refiero a que ustedes sabrán, o sea, usted me dice a mí que ustedes hicieron esos trabajos de esos dos contratos, ¿no? Y tienen pruebas, documentos, personas que hicieron ese trabajo y todo, ¿no? Sí, vamos, yo de hecho estuve haciendo la mayor parte del trabajo, lo estuve realizando, ¿no? A lo mejor me pueden mandar pruebas, documentación, cosas de que se hizo ese trabajo, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que si esto está en un contexto ya judicial, pues yo creo que ya entiendo que si hay algo que está mal hecho, lo primero entiendo que será el juez quien decida si está mal y que nos requerirá la documentación. Nosotros además firmamos, dentro de los contratos iba un contrato de confidencialidad, ¿sabes? O sea que hay cosas que tampoco te puedo enseñar. Sí, bueno, lo que no fuera confidencial me refiero, ¿sabes? Hay cosas que a lo mejor hay cosas que se pueden ver si el trabajo se ha hecho, porque es la clave de todo esto. Venga, muchas gracias, encantado, ¿eh? Gracias. A los fiscales de Lava Jato no les interesa ese caso. No les interesa lo que pasó en Brasil y siguen las pistas del lavado en Brasil. Si eso sucedió en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Guatemala, en Panamá, no les importa. Entonces seguramente ese tema no ha sido investigado por nadie. La empresa española seguramente tiene razón en decir, a mí no me han dicho nada, yo no sé nada. La justicia española que puede investigar un proceso de lavado, y si es que ellos lo hacen, pues les quedaríamos muy agradecidos porque en algún momento esa información va a llegar a nosotros. Porque yo estoy totalmente seguro que esa información en el Ecuador no va a llegar nunca, nunca. Fuera de Ecuador, la constructora Acciona es una de ellas. Se investiga la adjudicación del Metro de Quito, que consigue por 1.460 millones de euros junto con la brasileña Odebrecht. Las sospechas sobre FCC se centran en el Metro de Panamá. La compañía que encabeza Esther Koplovich consiguió 2 líneas del suburbano de este país,
también de la mano de la constructora brasileña investigada. Mientras que en el caso de Isolux, en septiembre la policía brasileña detenía a su máximo responsable en el país, por haber pagado presuntamente sobornos para conseguir contratos. Las 3 constructoras españolas niegan su implicación en el caso.